¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas Bien. noches. ¿Cómo lo trata la pandemia? ¿Bien? De lunes a lunes, sin lunes a descanso, pero bueno, trabajando. Bueno, evaluación a esta hora, hoy, capital, 769 casos en el país. ¿Cuántos en la ciudad? 409 casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Distribuidos de qué manera? Distribuidos 50% barrios vulnerables, 50% resto de la ciudad, por decirlo de alguna manera, o el resto de los barrios de la ciudad. ¿Y estamos subiendo a la montaña, como dijo Quirós? Sí, claro, empezamos la subida a la montaña hace 15 días, cuando la anterior conferencia de prensa que estuvo el presidente Horacio, hace 17 días atrás exactamente, había 82 casos. Hoy estamos en un promedio de 400 casos, 5 veces arriba lo que estaba sucediendo. La verdad es que sí, estamos en la ladera creciente de la montaña, donde nos tenemos que cuidar más, tenemos que entender que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y que el aislamiento, el cuidado, los protocolos, el taparnos la boca es lo importante, y no relajarnos. Pero, ¿y cómo estamos de camas? ¿De camas críticas, de camas de terapia intensiva, de camas para atender a la gente? Nosotros tenemos 300 camas de terapia intensiva, tenemos ocupadas 70. De las 1.100 que hemos preparado para los De pacientes... 370. De 370, 25%. Y de 1.100 camas, 313 camas en internación. O sea que estamos 25%. Y a ver, las camas de atención intensiva, terapia intensiva, ¿todas tienen respiradores o los respiradores son Todas tienen respiradores. todas con respiradores? Todas tienen 300 con respiradores. 300 con respiradores. Dígame, con respecto a los barrios populares o a las villas, ¿ustedes cómo observan, por ejemplo, lo que se hace en Villa Azul? Nosotros hemos adoptado otro mecanismo, que es el mecanismo de supresión. ¿Qué significa? Es evitar la tercera oleada de contagios. Para evitar la tercera oleada de contagios es una persona que se contagió, donde hay otra persona que es contacto estrecho, cercano, se le dice contacto sospechoso. Inmediatamente vamos a testear para evitar el tercer contagio. Esa es la estrategia que nosotros hemos adoptado. Por eso ustedes vieron un crecimiento importante 15 días atrás en un cambio de estrategia diferente del país. No esperás al paciente que viene, sino directamente vas y lo testeás. No esperás la evolución del sospechoso. Vas y lo testeás. Eso es lo que ha hecho que haya aumentado los casos. Es más testeo, más aumento de casos. Ahora, bueno, más testeo, más aumento de casos. Digo, ¿cuál es la potencialidad de eso? ¿En qué términos estamos testeando? Pasamos de 100 testeos diarios cuando tenía todo el Malbrán. Malbrán nos transfirió a nosotros para la realización de 10 laboratorios en 10 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el orden de los 1000 testeos día. Queremos seguir creciendo en testeos. Ahora están una tecnología argentina de la Fundación Milstein para el testeo rápido, PCR, que es lo que nos solicitamos. Estamos buscando todo ese tipo Ahora, estos testeos, supongo que muchos se compraron en el exterior. Sí, claro, toda la tecnología, todos los insumos vienen del... Ahora, se empieza a conocer, no en la Argentina todavía, pero se ha conocido en España, se empieza a conocer en Estados Unidos, se conocía hoy en Gran Bretaña que la falibilidad de los testeos es bastante amplia. Depende de los testeos. Digamos, nosotros aplicamos el testeo PCR. PCR es el del diagnóstico, claro y concreto, que tiene poco margen, es lo que dicen los médicos. Yo no quiero hablar como médico. No, está claro. Pero después está el otro testeo, que es el testeo rápido. Y ahí sí, lo que se busca es que tenga el anticuerpo. Es otra cosa distinta. Nosotros estamos testeando PCR. ¿Para qué vamos a utilizar los testeos rápidos? Que ya empezó. En los 4 grandes hospitales, que son el Argerich, que son el Fernández, el Rivadavia, si no me equivoco, y me está faltando uno que yo me voy a acordar, el Muñiz. Son los 4 de cabecera que ya empezamos el testeo rápido aquí en a los trabajadores de la salud. Eso empieza ya con unos primeros 5.000 que llegaron. ¿Eso para qué es? Una vez por semana, una vez cada 15 días, testear a todos los trabajadores de la salud para ver si tienen anticuerpos. Si tienen anticuerpos, inmediatamente aislarlo y ahí sí ir por el PCR. No podemos testear 25.000 PCR porque no tenemos. Santilli, se empezó a pensar en la prolongación de la cuarentena, ¿no? El aislamiento obligatorio, algunos dicen, bueno, ya ahora dicen hasta septiembre, algunos dicen hasta julio. Digo, de acuerdo a los datos que ustedes tienen y que están elaborando, ¿cuál puede ser la prolongación de este estado? Yo diría 2 cosas. Una cosa es la curva de duración
desde la crecida de los casos hacia el final de los casos. En el mundo ha sido entre 6 semanas y 10 semanas. Ese es lo que planteaba el ministro Eso no Quirós. quiere decir necesariamente que esa sea la cuarentena. Absolutamente. Eso no quiere decir que sea la cuarentena, que son otra cosa distinta, en donde todos los días nosotros también nos reunimos para escuchar las diferentes inquietudes. Hay sectores económicos, de comercios de proximidad, de cercanía, donde nosotros estamos buscando protocolos, funcionamiento. Por ejemplo, lo que sucedió hace 15 días no aumentó la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires esta semana ha ido a la baja. Nosotros veníamos de 10% de movilidad cuando empezó la cuarentena, cuando el presidente tomó la decisión del aislamiento social obligatorio, al 30% de movilidad 15, 17 días atrás. Y ese 30% se mantuvo estos 15 días y ahora ha decrecido algunos puntitos desde este martes a Bueno, día ustedes de hoy. buscaron que eso ocurriera. Por supuesto. El propósito de... Porque venía la culpa, porque estaba creciendo. Ahora, perdóneme, ya llevamos más de 6 semanas de cuarentena. Llevamos 69 días de 70, cuarentena. claro, mañana. Ahora, cuando uno mira las 6 semanas, a los términos de salud, es cuando el pico empieza a crecer hacia arriba. Es decir, hace 15 días yo podría decir que cambió de una semana. De que cambió de 82 a 400 es exactamente 7, 8 días. Pero la Argentina empezó la cuarentena el 20 de marzo. La Argentina empezó el 20 de marzo y son muchos días, hay fatiga, como bien decía usted, hay cansancio, hay angustia, porque hay varias angustias. Está la angustia del que no sabe si va a contagiar o no, Sí. qué le va a pasar si se contagia, está la angustia del que está encerrado en su casa y que está cumpliendo la cuarentena, que es la inmensa mayoría de la población. Está la angustia de, tengo que llegar a fin de mes, no puedo pagar el sueldo de los que laburan en mi comercio, de que no me alcanza. Esas angustias están y nosotros estamos tratando de trabajarlas con Horacio. La pregunta de Pablo de Ahí está. León. Ah, perdón. Precisamente sobre eso le quería preguntar, porque hay rubros, o sea, esta cuarentena va a durar 80 días hasta el 8 de junio, el otro fin de semana. Ropa, zapatos, peluquerías, ¿qué le pueden decir hoy ustedes a estos rubros concretamente en la ciudad? Esos eran los rubros que venían en esta etapa de no suceder lo que sucedió. Lo planteó Horacio el 9 de mayo cuando habló y planteó la conferencia, dijo... hacemos una sumatoria de actividades y vamos a ver la evolución de los casos. Multiplicó por 5 los casos, claramente, multiplicó de 82 a 400. Entonces, esa era una etapa que venía ahora, estamos analizándola porque hay FECOBA, yo estuve reunido ayer con FECOBA y el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Justi, y claro, la preocupación de FECOBA es el comercio de cercanía, como en la nuestra también. Piensen que la ciudad de Buenos Aires, sus ingresos son los ingresos brutos. Y si un comercio no vende, no hay ingresos brutos. Sin duda. Entonces, 65% de nuestros ingresos son ingresos brutos. Así que es un tema que venimos trabajando con ellos y analizando a ver qué tipo de protocolos, qué lugares, con qué distanciamiento, de qué manera. Hemos cerrado algunas calles para que las colas no interfirieran con el que camina. Estamos estudiando mecanismos. Ahora, usted decía la evolución de la curva, que los casos vienen creciendo. Daría la impresión que hay como una encrucijada, no solamente el gobierno de la ciudad, en general, en el AMBA, el resto del país, salvo Chaco, más o menos se ha distendido un poco la situación, ¿no? Pero digo, ¿ustedes pese a eso están pensando en la posibilidad, a partir del 8, o para proponerle al gobierno de, bueno, a ver cómo podemos aflojar algunas actividades con protocolos muy estrictos? Digo, esta noche, y lo hablábamos con Daniel, Jorge Macri en Vicente López difundió un video diciendo que había pedido autorización al gobernador para determinados rubros que se puedan abrir y para que no toda la venta se concentre en los hipermercados. Bueno, es el planteamiento que nos hizo FECOBA a nosotros hace 2 días, o un día. Nos planteó Castillo, nos planteó de FECOBA a seguir ayudando a los comercios de cercanía, que es lo que hicimos con ellos. La primera etapa es comercios esenciales, otra segunda etapa de comercios no esenciales, salvo en las grandes arterias, pero la inmensa mayoría de los comercios no esenciales están abiertos, salvo en las arterias centrales. Y nos planteó FECOBA eso, a ver, si el hipermercado que tiene para la alimentación, para lo esencial, lo importante, el costado de bazar, indumentaria, ¿por qué no abrir? A ver,
equilibrar desde el otro lado abriendo los comercios de cercanías. Todas estas evaluaciones nosotros las tenemos en carpeta y las estamos analizando para llevar a la mesa de la región metropolitana, del AMBA, donde tomamos la decisión en términos de ciudad, provincia y nación. De 80 casos a 400 casos. ¿Cuántos de estos en barrios populares como el barrio 31 o la 1-11-14? Cuando uno mira el comienzo de esos 80 a los 400, tuvimos picos en barrios vulnerables, en algún geriátrico y en algún parador de la Ciudad de Buenos Aires que nos llevó a esos picos. Ahora, cuando uno mira la curva ahora de la Ciudad de Buenos Aires, está creciendo 50 y 50 todos los barrios de la ciudad y los barrios vulnerables. 50% de barrios vulnerables y 50% el resto de los barrios de la ciudad. Obviamente cuando uno mira Flores o mira Retiro, está metido adentro un 11-14 en Flores, en Retiro barrio 31. Entonces, pero sí Recoleta, Palermo, la región norte, la región central de Caballito, digamos, está parejo hoy el crecimiento en toda la ciudad. Dígame, usted mencionó las villas, yo le menciono los geriátricos. ¿No se podría haber llegado antes teniendo en cuenta que la cuarentena comenzó tan temprano? ¿No se podía haber previsto algo antes, teniendo en cuenta que la Argentina tuvo la ventaja, la única, de que estaba viendo la película que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, y que estaba por llegar acá? Es buena la pregunta. Nosotros, cuando empezó la cuarentena, el 19 de marzo, la primera semana de la cuarentena, Horacio planteó 4 ejes centrales dentro de lo que es la cuarentena o el cuidado. Adultos mayores de 70, recuerden que había hecho mucho daño en todo el mundo, de personas que fallecían, geriátricos, barrios vulnerables y trabajadores de la salud. Los 4 segmentos que más nos preocupaban dentro de la preocupación general, por supuesto, no es que son los únicos 4. Y para cada uno establecimos protocolos y formas de acción y de funcionamiento. Ejemplo, geriátrico, la ciudad tiene 18.500 adultos mayores viviendo en esta ciudad. Inmediatamente establecimos un protocolo. ¿Cuál fue el primer protocolo que tuvieron los geriátricos? Que sus familiares no concurran a ver a los parientes. Que eso es durísimo de los dos lados. Desde la persona que está viviendo en una residencia geriátrica, también de los familiares no ver a su familia. Es durísimo, dolorosísimo, pero fue uno de los... ¿Por qué? Para que no entre el virus en el geriátrico. Ahora, también cuidados intensivos a los trabajadores, porque es el trabajador, pluritrabajador se le dice, ¿no? Que trabaja en una clínica privada, en una clínica pública o en un hospital público y va al geriátrico en sus horarios. Eso pasa en todo el mundo. Y por eso fue un foco que le pusimos principal atención al segmento con Quirós. Entonces, sí, lo tenemos. Ahora, también es verdad que los insumos en términos de testeos fuimos increciendo, ¿no? Desde el Malbrán, primer laboratorio en la República Argentina, donde llegaban todos los estudios para hacerse, a la derivación en todas las jurisdicciones, porque tuvo que comprar equipamiento al Malbrán, mandárnoslo a todos y empezar a operar o a testear de cada una de las jurisdicciones. Santilli, gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, Daniel. Gracias por haber venido. Gracias. Chau, chau. Daniel, Nosotros vamos tenemos que hablar ahora, nos está esperando vía Skype el subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, un hombre de los movimientos sociales. Daniel Menéndez, buenas noches, ¿cómo le va?